La demonología, el estudio de los demonios, es un campo que ha intrigado a eruditos, teólogos y al público en general durante siglos. Abarca la clasificación, los orígenes y las interacciones de los demonios en varios contextos religiosos y culturales. Aunque la demonología a menudo lleva connotaciones negativas, históricamente ha sido una forma para que la humanidad explique la presencia del mal en el mundo, interprete fenómenos inusuales y mantenga el orden espiritual o social. Orígenes históricos de la demonología. El concepto de los demonios es anterior a la religión organizada, con civilizaciones antiguas como Mesopotamia, Egipto y Grecia que contienen referencias tempranas a seres espirituales malignos. Los antiguos sumerios, por ejemplo, creían en los utuku, espíritus que podían ser benévolos o malévolos. De manera similar, los antiguos egipcios temían a entidades como Apep, un demonio serpiente que representaba el caos y la destrucción, y que a menudo estaba en conflicto con el dios Sol Ra. En la antigua Grecia, las entidades parecidas a demonios eran llamadas daimones, término que inicialmente se refería a seres divinos o espíritus entre dioses y humanos. Con el tiempo, el término adquirió una connotación más negativa, particularmente en el contexto cristiano, donde los daimones se convirtieron en demonios, seres malévolos asociados con Satanás. Demonología judeocristiana. La demonología se volvió más sistematizada con la llegada de las religiones monoteístas, particularmente en el judaísmo y el cristianismo. En la Biblia hebrea, los demonios no están tan prominentemente representados como en los textos cristianos posteriores, pero el concepto de espíritus malignos aparece, a menudo asociado con la idolatría o el castigo divino. Una de las primeras menciones de una figura demoníaca es Lilith, quien aparece en el folclore judío como un demonio femenino de la noche. Sin embargo, la demonología cristiana es donde realmente se expandió este campo. Los primeros escritos cristianos demonizaron a las deidades paganas, etiquetándolas como falsos dioses o demonios. El Nuevo Testamento presenta a los demonios como espíritus malignos bajo el control de Satanás, quienes tientan, poseen y causan aflicciones físicas y mentales. Los exorcismos de Jesús, donde expulsa demonios de las personas, son instancias notables en los evangelios que consolidan el papel de los demonios como adversarios de Dios y de la humanidad. Con el tiempo, los padres de la Iglesia, como Agustín y Tomás de Aquino, intentaron categorizar a los demonios, sus jerarquías y sus funciones. La demonología cristiana medieval se ve notablemente influenciada por estos esfuerzos, donde los demonios eran considerados ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. La idea de una estructura jerárquica, con Satanás o Lucifer en la cima, influyendo en una multitud de demonios menores, se volvió ampliamente aceptada. Demonología islámica. En el Islam, el concepto de seres demoníacos está presente en la forma de jinn. Los jinn, al igual que los humanos, tienen libre albedrío y pueden ser buenos, malos o neutrales. El Corán menciona al más notorio de los jinn, Iblis, quien se negó a postrarse ante Adán y fue expulsado del cielo, convirtiéndose en un tentador de la humanidad. Iblis en la demonología islámica es análogo al Satanás cristiano, una figura rebelde que busca desviar a los humanos del camino recto. La demonología islámica también incluye varios tipos de espíritus, como el Marid, un tipo de jinn poderoso y rebelde, y el Ghul, un demonio cambiaformas que habita en desiertos y es conocido por consumir carne humana. Estos seres desempeñan roles en el folclore islámico y se consideran un desafío espiritual constante para los musulmanes devotos, quienes buscan protección a través de la oración y la adhesión a las enseñanzas islámicas. Demonología oriental. En las tradiciones orientales, los demonios suelen ser parte de una cosmología más compleja. En el hinduismo y el budismo, los demonios se representan como seres que se oponen a los dioses, pero no son completamente malignos en el sentido cristiano. Por ejemplo, en el hinduismo, los asuras son una clase de seres poderosos que constantemente luchan contra los dioses, o devas. Sin embargo, los asuras no son intrínsecamente malvados, sus batallas representan la naturaleza dual de la existencia y la lucha entre diferentes aspectos del orden divino.
De manera similar, en el budismo, Mara es la personificación del mal y el deseo, quien tentó al Buda bajo el árbol Bodhi. Mara no es un diablo en el sentido cristiano, sino que simboliza los obstáculos psicológicos y espirituales que uno debe superar para alcanzar la iluminación. En la demonología china y japonesa, los demonios son a menudo parte de un sistema de creencias más amplio que involucra espíritus y ancestros. El folclore chino incluye varios espíritus y demonios malévolos, como los fantasmas hambrientos, que son espíritus de personas que murieron con asuntos sin resolver o fuertes deseos. En la mitología japonesa, los oni son demonios parecidos a ogros asociados con la destrucción y las enfermedades, mientras que los yurei son espíritus vengativos que atormentan a los vivos. La Edad Media y el Renacimiento, el auge de la demonología en Europa. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la demonología se convirtió en un enfoque significativo tanto para las autoridades religiosas como seculares en Europa. El miedo a los demonios estaba profundamente entrelazado con el temor a las brujas, lo que condujo a las infames cacerías de brujas que asolaron Europa desde el siglo XV hasta el XVII. Durante este tiempo, se creía ampliamente que las brujas habían hecho pactos con demonios o con el diablo, otorgándoles poderes sobrenaturales a cambio de sus almas. Demonólogos de la época, como Henry Kramer y Jacobo V de Escocia, produjeron tratados sobre la identificación, clasificación y exorcismo de demonios. El Malleus Maleficarum 1487 de Kramer es una de las obras más famosas sobre brujería y demonología, que contribuyó a la histeria generalizada y los juicios de brujas. El Renacimiento también vio el surgimiento de textos demonológicos más sistemáticos, como los de Johann Guille, quien argumentó en contra de la persecución de las brujas y buscó racionalizar la demonología. La obra de Guille de Praestigiis Daemonum 1563 adoptó un enfoque más científico, intentando desmentir muchas de las supersticiones asociadas con la demonología y la brujería. La demonología en la era moderna. La Ilustración trajo consigo una disminución en la creencia en los demonios, a medida que el pensamiento científico y el racionalismo comenzaron a desafiar la superstición religiosa. Sin embargo, la demonología no desapareció por completo, simplemente evolucionó. En los siglos XIX y XX, la demonología se convirtió en un tema de interés en el ocultismo y las tradiciones esotéricas. Figuras como Aleister Crowley y miembros de la Orden Hermética de la Aurora Dorada incorporaron la demonología en sus rituales y prácticas mágicas, a menudo buscando invocar o controlar demonios para obtener poder personal. La era moderna también ha visto un resurgimiento del interés en la demonología a través de la cultura popular, especialmente en películas de terror, literatura y televisión. Películas como El Exorcista 1973 y la serie El Conjuro han popularizado la idea de la posesión demoníaca y el exorcismo, basándose en creencias centenarias sobre los demonios y su interacción con el mundo físico. Estas representaciones han reflejado y moldeado las visiones contemporáneas sobre los demonios, a menudo difuminando la línea entre la creencia religiosa y el entretenimiento. Al mismo tiempo, algunos grupos cristianos modernos continúan practicando exorcismos y la demonología, viéndolo como una parte esencial de su guerra espiritual contra el mal. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha mantenido un proceso formal para los exorcismos, y algunas denominaciones protestantes enfatizan los ministerios de liberación que se centran en liberar a las personas de la opresión demoníaca. Perspectivas teológicas y filosóficas. A lo largo de la historia, la demonología no solo ha sido un tema de doctrina religiosa, sino también un asunto de debate filosófico. Cuestiones sobre la naturaleza del mal, el libre albedrío y la existencia de seres espirituales han ocupado las mentes de teólogos y filósofos por igual. Uno de los debates teológicos más importantes en la demonología cristiana es la naturaleza de Satanás y su papel en el plan de Dios. Algunos teólogos, como Agustín, argumentaron que Satanás y los demonios forman parte de un orden divino y que su existencia sirve para poner a prueba la fe y las decisiones morales de la humanidad. Otros han adoptado un enfoque más dualista, viendo a los demonios como completamente separados de la creación de Dios y representando una fuerza independiente de mal en el mundo.
Filosóficamente, la demonología plantea preguntas sobre la existencia de entidades metafísicas y la naturaleza del mal. ¿Son los demonios seres reales con su propia conciencia, o son representaciones simbólicas de los miedos y deseos humanos? ¿Cómo reconciliamos la existencia de espíritus malignos con el concepto de una deidad benevolente y todopoderosa? Estas preguntas continúan siendo exploradas en contextos tanto religiosos como seculares. La demonología es un campo rico y complejo que se entrecruza con la religión, el folclore, la filosofía y la cultura popular. Desde los antiguos sumerios hasta las películas de terror modernas, la creencia en los demonios ha sido una característica constante de la historia humana, reflejando nuestros intentos de comprender y afrontar los aspectos más oscuros de la existencia. Ya sean vistos como seres literales o representaciones simbólicas, los demonios siguen siendo una fuerza poderosa en la imaginación humana, moldeando nuestras creencias, miedos y elecciones morales.